Nocturno, un espacio donde les ofrecemos importante información, entrevistas y opinión, bajo la conducción de Leonidas Castro. Bienvenidos. ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros aquí en su programa de Diálogo Nocturno. Soy Leonidas Castro. Estamos en una jornada más, por supuesto, de información que se ha desarrollado este día y, por supuesto, también novedades en cuanto a la gira que realiza el presidente Daniel Noboa allá en Estados Unidos. Pues se reunió con el vicepresidente J.D. Vance y justamente han ratificado lo que es esta alianza, esta cooperación bilateral entre Ecuador y Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico. Pues este miércoles que se realizó esa reunión, pues Ecuador y Estados Unidos pues luchamos contra los enemigos que no reconocen fronteras y hoy seguimos fortaleciendo una alianza basada en firmeza y la decisión de enfrentar junto al narcotráfico, dijo Noboa justamente a través de sus redes sociales luego de reunirse con el vicepresidente Vance allá en Estados Unidos. Esto es parte de las reuniones bilaterales que se están teniendo justamente allá y donde va a continuar el día de mañana. El presidente Noboa va a tener una agenda también el día de mañana, va a reunirse con el secretario general de la Organización de Estados Americanos, va a tener una charla, una disertación que va a hacer allá en Estados Unidos y por supuesto parte de las reuniones que va a tener con representantes del BID y otras autoridades económicas allá. Asimismo, pues la visita del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a China, pues que ha marcado esta agenda justamente también en aquello que pasa al otro lado del mundo. Llevó a sus más cercanos colaboradores, por supuesto, el tema de seguridad y el tema comercial también con China. Justamente incluso Elon Musk estaba en esta visita que llegaba hoy el presidente de Estados Unidos allá para reunirse con Xi Jinping. Una cita muy importante porque tiene que ver también con todo aquello que pasa allá del otro lado del mundo, los intereses que hay, el tema petrolero que está retenido el 20% del petróleo en Estrecho de Hormuz, pues y China obviamente es un socio estratégico también de Irán, tiene su influencia y por supuesto el presidente Donald Trump quiere también llegar un poco por ese lado, al otro lado del mundo. Mientras tanto, pues vamos a continuar acá con una entrevista a esta hora de la noche. Quiero agradecerle a Iván Endara, justamente experto energético, por estar con nosotros. Iván, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido. Gracias por estar aquí en Diálogo Nocturno. Y pues quiero empezar justamente con esto que tiene que ver con la situación eléctrica en el Ecuador. Hay una compensación que está aplicando ya el gobierno para la empresa eléctrica Quito, para CENEL, en varias provincias, en varias localidades, y que entendemos va a beneficiar a 1.1 millón de personas. Iván, este es el camino en medio de esta situación, bueno, que soportamos en el mes de abril, una ola de calor terrible, varias localidades, y pues el costo de la energía eléctrica también en estos momentos donde sabemos que el Ecuador lucha por no caer en un tema de estiaje. ¿Es la manera de compensar lo que está ocurriendo en el tema eléctrico en el país? Buenas noches, Leonidas. Buenas noches a todos los oyentes. Efectivamente, según lo que tú has mencionado, se va a hacer una compensación de 180 kilovatios hora en planillas, especialmente de la zona costera, de todas las provincias de la zona costera, lo cual va a implicar un ahorro aproximado de unos 20-25 dólares, dependiendo de la planilla de cada uno. Ahora, a tu pregunta más puntual, efectivamente esto no implica o no es uno de los mejores caminos que se puede tomar para afrontar el problema energético del país. ¿Por qué? Primero, porque el país ya tiene una carencia de recursos para poder invertir en varios sectores, no solamente Ecuador, el sector eléctrico, y tener más gastos por falta de cobro, porque realmente lo que es una falta de cobro de estos 180 kilovatios, sigue vaciando las carteras de Estado. Sin embargo, eso visto crudamente desde la parte económica. Sin embargo, desde la parte social sí creo que es una decisión bastante inteligente, puesto que merece compensación toda esa población que ha sufrido de tantos cortes de luz y que muchas veces esto ha significado que se le dañen ciertos electrodomésticos, ¿verdad? Iván, el sector eléctrico del país necesita también invertir en sus redes de transmisión. Hemos visto cómo
hemos pasado por una situación compleja de apagones en semanas atrás, principalmente en Guayas, algunas localidades de Manabí, y pues en ese entonces la ministra Inés Manzano hablaba de que habían trabajos que no habían sido programados o tal vez algún tipo de boicot dentro del sector eléctrico también de quienes están al frente allí. Hubo remesones, cambios de autoridades en CENEL, en SELEC, y todo esto lo que nos hace preguntar es qué se necesita o qué hay que hacer para que el sistema eléctrico del Ecuador a nivel de redes, a nivel interno, también tenga esa inversión que ayude pues a que evite estos apagones, que haya ese malestar ciudadano, porque al ciudadano se le va la energía, resulta que bueno, se explicaba a veces escuetamente en un comunicado, ha habido la ola de calor y bueno, ha habido problemas en algunas zonas de subtransmisión. ¿Qué debe hacer el gobierno, Iván, para justamente corregir estos problemas y estos errores? Mira, esto viene arrastrándose ya muchos años atrás, eso ya lo hemos hablado. Sin embargo, y podemos decir estamos un poquito tarde para tomar decisiones que puedan sortear todos estos problemas, pero nunca, pero siempre es importante empezar en algún momento. Creo que ahora el gobierno debe, como ya se lo ha mencionado previamente, está invirtiéndose casi 20 millones en un sector, 15 millones en otro sector. Creo que tiene que seguir invirtiendo de una forma bastante drástica, puesto que tiene que ponerse al día de alguna manera, por decirlo menos, en todas las inversiones que necesita el sistema eléctrico, y no solamente en redes de distribución, que ha sido el mayor problema, que fue el problema, por ejemplo, en San Borondón, en la zona de San Borondón, Guayaquil, donde hubieron, como tú lo mencionaste, algunas desconexiones, apagones no programados. Realmente es porque se encontraban haciendo trabajos y todos los trabajos pueden conllevar algún peligro, algún problema adicional, y sucedió. Lamentablemente justo en estas épocas. Sin embargo, no significa que no tenga que hacerse nada. Hay que invertir bastante, hay que trabajar mucho más, hay que realizar o incrementar la cantidad de redes, la capacidad de las redes en distribución. Ahora, pasando a transmisión es más complejo porque las redes de transmisión ya no están en el orden desde las decenas de millones de dólares de inversión, están en los cientos de millones de dólares de inversión. Y estas redes alimentan o es la columna vertebral del país, de todo Ecuador. Entonces, es una inversión que tiene que ser realizada y de la cual se ha olvidado mucho el gobierno desde hace casi 15 años atrás, pero que tiene que ponerle bastante énfasis para poderla explotar, empezar a trabajar a todo motor, sacar esas redes a funcionar, optimizándolas, porque, por ejemplo, bastantes de los apagones que hubieron en Quito se debieron justamente a que las redes de transmisión se encontraban casi al tope, ya no daban más. Entonces estamos hablando de un país que está trabajando en el filo de la navaja para que tengamos un mínimo problema y se apague. Entonces, efectivamente, debe seguir invirtiéndose en redes de distribución localmente y de transmisión para todo el país. Esto va a ser una inversión fuerte que el gobierno recién está empezando a sentirla, pero durante los próximos 2, 3 años va a seguir teniendo este desgaste en la cartera del Estado, ¿no verdad? Y bueno, pues habrá que ver cómo lo sortea, ya que estamos viendo que Ecuador ahorita está lidiando no solamente con el problema eléctrico, sino ya con el problema de combustible, pues, ¿no? Sí, Iván, y justamente quería preguntarle también con los problemas que lidia el gobierno ecuatoriano, esto que está ocurriendo con Colombia. Hoy el ministro de Energía, John Reinberg, denunciaba que hay robo de energía por parte de Colombia. Decía hoy temprano en la mañana en una emisora justamente de la capital de la República, justamente que se ha hallado un poste conectado de forma ilegal por las Fuerzas Armadas en la provincia de Sucumbíos. Todo esto termina siendo esas pérdidas negras y más aún con el problema que tenemos en la frontera norte, que no hay ese control de Colombia. Esto también es un problema porque a nivel fronterizo las redes son permeables a la delincuencia organizada, son permeables justamente a estos grupos delictivos, como denuncia el ministro Reinberg, y también afectan al Ecuador. Sí, por supuesto. Justamente estas pérdidas negras que se le llama son las pérdidas por hurto principalmente, y afectan a todas las empresas eléctricas. Hay empresas eléctricas que llegan a tener el 30% de pérdidas. Oh, Imagínense usted póngase un negocio y imagínese que se le roban un tercio, usted vende zapatos y una correcto. tercera parte de sus zapatos se lo roban mensualmente.
sea, ¿qué negocio va a poder el tiempo con esta cantidad de gas, donde hay mucho este tema de la delincuencia, ¿no? Correcto. Esto es algo que hay que evitarse bastante. Difícil, es muy difícil. No es tan fácil entrar a sectores asediados por delincuentes o sectores que sabemos que entra un personal de CENEL, probablemente no sale de ese sector. Es un poco complejo, es compleja la situación. Pero de nuevo, son estas directrices que debe tomar el gobierno para poder subsanar un poco todo el dinero perdido por falta de recaudación en el país. Y yéndonos un poquito a tu ejemplo del robo de Colombia, a mí me suena un poquito drástico, la verdad, lo que ha sucedido. Sin embargo, no creo que sea la mejor forma de mencionarlo. Ha habido una... se han conectado, lamentablemente, quien está conectado ha pasado la frontera, pero no es el gobierno colombiano, por decirlo, por tratar de subsanar un poco ahí los problemas. A veces estamos como metiéndole un poquito la sal en la herida. No fue el gobierno colombiano, fueron unas personas que se conectaron y probablemente se cruzaron la frontera, porque Ecuador es la que tenía más cerca la red. Pero te comento algo, justamente esta red estaba conectada con un medidor en Ecuador. Es decir, justamente esta no era un robo. Estaban pagando en Ecuador lo que se consumía en una hacienda que estaba un poquito fuera de los límites de Ecuador, que está mal, indudablemente, pero justamente esos delincuentes eran, entre comillas, delincuentes honestos. Se robaban la energía, pero se la llevaban a Colombia, pero la terminaban pagando en Ecuador. Pero que esto no sea la norma. De nuevo, volviendo al tema, hay que enfocarse muy bien en todo lo que es el robo, el hurto de energía que está en todas partes. Créeme que está en todas partes y no solamente en lugares lejanos. Correcto, Iván. Obviamente hay que trabajar mucho en el tema fronterizo, hay que trabajar mucho en cuanto a lo que está pasando por nuestro país en el sector eléctrico y ahora qué debe hacerse en cuanto al tema de la generación termoeléctrica, el tema de la generación hidroeléctrica. ¿Hay todavía algún riesgo, Iván, de que podamos tener algún problema, no de apagones, pero sí de estar al límite en la generación de energía, tanto hidroeléctrica como la termoeléctrica, en las próximas semanas, a propósito también de la termoeléctrica que funcionan con combustible? El combustible está por los cielos con esa guerra allá en Medio Oriente. No sé si me escuchó, Iván, la pregunta. Bueno, creo que me parece que estamos Sí, teniendo un sí, problema. disculpa, que parece que está un poco El internet, sí. Sí, su señal se nos está un poco entrecortando, mi querido Iván. No sé si me logró sí, escuchar toda la pregunta. problema de internet. Sí, pero ahorita voy a apagar un momento Ahí lo estoy escuchando ya, Iván. Iván, puede continuar. Ahí lo escucho muy bien. Puede Sí, continuar, por favor. Sí, puede continuar. bien, voy a apagar un ratito la cámara hasta ver si se mejora la señal. Ahí lo escucho ya mejor. Ya Eh, está muy bien con la conexión. Ok. ya, entonces, como tú bien mencionas, todo lo que es el tema, Estamos, no, estamos perdiendo un poco la señal. Sí, estamos perdiendo un poco. Si me ayuda producción también allí, a ver si podemos tratar de mejorar, mi querido Iván, con su conexión. De pronto, sí, volvemos a conectarnos. Mientras tanto, estamos hablando justamente con lo que tiene que ver con lo que significa la inversión en el sector eléctrico, ¿no? Ese sector que realmente ha tenido inconvenientes, han habido cambios de ministro, hasta ahora el ministro Juan Carlos Blum en reemplazo de Inés Manzano. Hay expectativas de que este sector pueda también cambiar en cuanto al tema de los riesgos que hay en cuanto a la producción de energía, energía limpia también, energía renovable, y vamos a ver si es que realmente se logran concretar. Muchos dicen que a veces nos falta como país un plan a largo plazo, un plan de inversiones, un plan de justamente del sector eléctrico que exista para poder mantenerse en el tiempo, un plan que pueda llevarnos a tener esa seguridad energética que se necesita y no encontrarnos con problemas como esto de que a veces hay problemas con la generación hidroeléctrica, problemas con la generación termoeléctrica,
los grandes consumidores también tienen que aportar, ¿no? Y por ello también entendemos de que el gobierno les ha pedido, ¿no? Cuando hay estos problemas incluso de la generación, porque aumenta la demanda, hemos visto cómo en el mes de abril por la ola de calor, pues la demanda de consumo de energía aumentó mucho más de lo regular por el tema del consumo de aires, de acondicionadores de aire, por el fuerte calor que ha habido en la costa, principalmente acá en Guayaquil, y eso pues también conlleva algunos problemas. Esperemos que eso se vaya solucionando de a poco y por supuesto tengamos la posibilidad de ir mejorando. Iván, ahora sí lo escuchamos y lo vemos. Adelante, por favor. Sí, disculpa, tuve que cambiar un poco el internet porque estaba con problemas. Pero bueno, en todo caso, como tú ya lo mencionas, a ver, es inevitable, Ecuador tiene que invertir en generación térmica porque no podemos seguir esperanzados en que toda la vida llueva y en caso de sequía, pues va a suceder, va a repetirse lo del 2024. No podemos seguir así, hay que invertir en térmicas. Ahora, ¿cuál es el punto importante para la inversión de Ecuador? Que no tiene que invertir en térmicas de diésel o de petróleo, porque Ecuador no tiene la capacidad para producir o para entregar suficiente combustible de este tipo a generación. Lo que tiene que hacer Ecuador es invertir principalmente en generadoras a gas al mismo tiempo que incrementa y acelera la producción de gas del Campo Amistad, por ejemplo, o de la costa ecuatoriana, que tiene en varios lugares. En Manabí también hay. Entonces, es un trabajo en conjunto, tanto eléctrico como de petróleos, o de Petroecuador, mejor dicho, Claro. de minas y petróleos, en el que se trabaje efectivamente en búsqueda de lograr esta inversión y producción de energía térmica a partir de gas. Si no, Ecuador va a seguir en las mismas. Si a mí me dices, dentro de 5 años pusimos la mayor generación hidráulica, yo voy a decir invertimos por gusto. Necesitamos, que sí, que hay que poner una hidráulica, siempre hay que seguir creciendo, pero no es la solución en este momento es térmica. Y si seguimos confiados como tú ya lo has dicho, en la producción de combustible que lo importado, vamos a estar en crisis. Mira, imagínate si ahora nos cuesta tanto tanquear nuestro vehículo. Imagínate cuánto más le va a costar a la generación térmica de Ecuador poder mantener esa generación a tope, que es lo que está sucediendo ahora. Cuánto más habrán crecido los precios. Y eso no lo vemos nosotros el día de hoy en nuestra planilla. Pero ¿qué pasa si se libera el precio y deja que llegue a nuestra planilla? Ahorita lo está subsidiando el Estado. Correcto. Iván, y justamente por todo lo que hay que trabajar en este tema de la generación termoeléctrica, comprar equipos, traer equipos, contratar, ya hemos visto algunos problemas que hubo en cuanto a este tema de contrataciones, incluso en Estados Unidos. ¿Por dónde irnos? Porque el tema es que se hagan estas contrataciones, que los proveedores cumplan realmente con lo que ofrecen y que no haya ese riesgo de incumplimiento y que luego fracasen los proyectos que tiene el gobierno nacional. Mira, lo primero que hay que hacer, y creo que lo único importante que hay que hacer en este tema es dejar a un lado la corrupción, luchar real e intensamente contra la corrupción. No se puede creer que se tiene un gobierno en el que entra una persona de jefe, de gerente, de administrador, de lo que sea, una posición de mando, y que a la final haya tenido nexos con las empresas que quedaron mal con el Estado. Entonces yo creo que por ahí hay que empezar, hay que dejar las cosas claras. Yo creo que el gobierno incluso está trabajando en eso, quiere limpiar un poco el nombre del gobierno, lo cual está perfecto, tratando de luchar contra esa corrupción que se ha ido de una u otra manera permeando durante los años, ya desde hace 4 o 5 gobiernos atrás, y que ahora es muy difícil de sacar, obviamente. Pero eso es para que no caigan procesos ya formados o ya avanzados. Pero si vamos a nuevos procesos, algo importante es poder ir a la regulación. Hay regulaciones que todavía limitan mucho la capacidad de la empresa privada para poder entrar o para poder funcionar, o el método de compra o de inversión de ciertos proyectos. Entonces, aquí nos podemos ir de largo, no quiero un poquito alargarme tanto, pero hay, por ejemplo, si queremos poner una empresa privada que venda en Ecuador energía, esa empresa privada no le va a cobrar directamente al Estado, no le cobra a un sector del Estado, no le cobra al Ministerio de Energía, no, le cobra a CENEL Guayaquil
10%, a CNL Guayas Los Ríos 10%, a Empresa Eléctrica Quito 5%, a la empresa Sur 20%. O sea, tiene que dividirse su cartera de cobros en muchos entes que deben pagar y complica eso el cobro de una empresa privada. ¿Por qué no centralizar y decir, bueno, del país se encarga un ente y ese único ente se encarga de pagar a los privados? Esto ha sido una de las cosas que ha impedido que se invierta. ¿Recuerdas que tuvimos el parque Laromo de Sí. fotovoltaico? Al final nunca se dio. Se han tratado de imponer nuevas generaciones en Ecuador, en tierra, que no se han dado. Es En porque Loja me muchas parece que hay eólica, energía eólica también en Loja. en Loja y eólica, sí. Pero es Pero marginal eso. Es marginal lo que se sí, produce. correcto, correcto. Entonces, sí hay que hacer un poquito una revisión de las regulaciones, lo cual sí se está haciendo, pero todavía falta más. Todavía hay mucho más que hacer. Iván, y quiero consultarle, los sindicatos eléctricos en el mundo son muy poderosos. El gobierno del presidente Noboa se enfrenta justamente a personas que puedan estar desde adentro minando el trabajo que se quiere hacer por cambiar la situación del sector eléctrico. ¿Cómo revertimos eso? En días pasados hubo un operativo, hubo unos detenidos, al final parece que no quedaron detenidos, pero lo cierto es que se hablaba de una red de corrupción dentro de la propia CENEL para cambiar las planillas con coimas de 300 millones de dólares en pérdida en los últimos años. ¿Cómo se enfrenta a un sindicato poderoso como es el sector eléctrico? Claro, mira, ahí yo creo que desde esa perspectiva, yo no diría que el sector está afianzado en tener estas metodologías de operación. Yo creo que son, o probablemente son entes puntuales que lo han hecho. La verdad, no, se habló de 300 millones de perjuicio al Estado, pero no se habla de 300 millones o de 300.000 personas que están metidas en esta red. Son mínimos. Entonces, realmente, y como tú lo mencionas, esto aquí es la lucha que está teniendo el Estado en este momento por tratar de desarraigar eso que ha venido ya durante mucho tiempo. Está muy bien. Lamentablemente, directamente a tu pregunta no te podría responder. No soy muy experto en tema de todas estas redes de corrupción y cómo luchar contra ellas, pero me parece que el Estado está trabajando bastante en ese respecto, que todavía tiene mucho que hacer. Recordemos que desde que se constituyó todas estas empresas eléctricas han habido varios problemas que ya llevan 15 años, 10, 15 años. Entonces, hay bastante por hacer, pero me parece que por ahora yo lo que estoy viendo, de nuevo, sin ser experto en ese tema, está trabajándose bastante en el tema de poder limpiar un poco esto de aquí, porque no le conviene ni al Estado ni al pueblo tener un sistema eléctrico que cuesta más de lo que produce. Iván, y para tener un poco de la seguridad, la tranquilidad, lo que se está haciendo hasta ahora, los niveles que hay del tema de los embalses, de la generación hidroeléctrica, Coca-Cola, Sinclair, está lloviendo por allá por la zona del oriente también, nos debe mantener esa tranquilidad, esa seguridad de que no hay riesgos de apagones, que a veces corren en redes mucha desinformación que quieren generar de que hay apagones, porque son trabajos que también tienen que hacer las empresas de distribución eléctrica, pero el país puede estar seguro y tranquilo de que hay generación suficiente para mantener el consumo diario de los ecuatorianos. Mira, por ahora sí, podemos asegurar que no deberían haber apagones. Estaremos a la expectativa de ver qué va a pasar por octubre, época de estiaje. Se ha dicho, no puedo confirmarlo, pero se ha dicho que el niño se va a alargar y que va a haber un fuerte niño. Probablemente no haya estiaje fuerte en esa época. Sin embargo, como ya se lo ha venido diciendo varios años, simplemente vamos a estar a la expectativa de que San Pedro siga mandando lluvias. Mientras mande lluvias, créeme, Ecuador está bien. Vamos a pasar un 2026 como un 2025 donde no pasó nada. Pero el rato que empiecen a haber sequías o estiaje, especialmente en la zona nororiental de Coca-Cola Sinclair o suroriental de Paute, pues ahí vamos a empezar a ver las cosas un poquito más color de hormiga, como se diría. Pero de nuevo, al momento
no hay problema. Hasta octubre, noviembre, yo te diría no hay que preocuparse. Si escuchamos rumores, no hay que creer por el momento en estos rumores. Son esos bulos, esas noticias falsas que están justamente en las redes. Iván, y para concluir ya, solamente su apreciación en cuanto a lo que tiene que ver con las compensaciones. Definitivamente no es el camino tener compensaciones en lo que está pasando hoy día, esos 180 kilovatios. Más bien debemos apuntar a normalizar este tema. ¿Cómo reducir los costos, por ejemplo, del kilovatio, la producción del kilovatio hora? Correcto, o sea, socialmente, como te digo, hay que compensar a la gente a la que hemos hecho daño, lo cual está bien, pero no es el camino a mediano y largo plazo. No podemos seguir dándole bonificación por tratarlos mal. No puedo seguirle pegando a mi perro y después darle una galleta. No, o sea, tengo que tratarlo bien. O sea, nosotros que somos los clientes del Estado eléctricamente necesitamos un servicio de calidad, no que me estén dando cada cierto tiempo 180 kilovatios, una bonificación. Y para esto es importante que el Estado invierta y muy fuertemente en redes, en transmisión, en distribución y en generación térmica. Correcto. Habrá que trabajar mucho eso, mi querido Iván, y agradecerle por estar con nosotros, por ser claro, tan preciso justamente con su análisis, con su opinión que obviamente orienta un poco a lo que estaba sucediendo en el sector eléctrico. Iván, agradecerle, que tenga usted una buena noche. Sí, siempre un gusto estar con ustedes. Buenas noches. Muy bien, llegamos a hacer la parte final de Diálogo Nocturno. Agradecerles a todos por su gentil sintonía. Recuerden, el presidente Daniel Noboa tiene agenda de actividades. Hoy se reunió con el vicepresidente de Estados Unidos. Mañana pues tiene una agenda también amplia que va a continuar allá con diferentes instituciones de la Organización de Estados Americanos, Banco Interamericano de Desarrollo y otras conferencias más que va a dictar allá en Estados Unidos. Parte de las actividades que hace el primer mandatario justamente buscando consolidar esa relación de ayuda, apoyo en la lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado, pues, y mantener la seguridad en el Ecuador. Llegamos a la parte final. Les agradecemos por su gentil sintonía. Será hasta la próxima. Buenas noches. Y 99 presentó Diálogo Nocturno. Hasta la próxima.